Ya les dije muchas veces que todos nosotros tenemos la obligación de saber, la obligación de estudiar, la obligación de intentar ser lo más inteligentes que podemos. La cultura es un deber de la humanidad. La cultura judía es el deber de cada yehudí. Shlomo HaMelech dice un versículo que poco a poco durante la clase entenderemos la profundidad de este versículo. Dice Shlomo HaMelech, Ki Hashem iten chokhmah, Dios dará sabiduría, mi piv da'at u'tvuna, de su boca los conocimientos y la sabiduría. ¿Qué tiene que ver aquí de su boca? En lo literal, Dios habla y nosotros sabemos. Pero en verdad, Dios no habló. Salvo 2 mandamientos de los 10, Akadosh Baruj Hu no habló. Se lo dijo a Moshe de alguna forma, Moshe lo transmitió. ¿Qué quiere decir Shlomo cuando te habla a ti y te dice, quiero que sepas que de boca de Dios es la sabiduría que puedes llegar a tener? Shlomo HaMelech, catalogado el hombre más sabio, trae así y dice así: Ashre Adam Matzah Chokhmah. Bienaventurada la persona que encontró y halló la sabiduría. Si quieres ser afortunado en tu vida, que digan sobre ti, Ashreja, bienaventurada, necesitas tener Chokhmah. Cuando Akadosh Baruj Hu a Shlomo HaMelech le dijo, hijo mío, dime qué quieres. Podía Shlomo pedir de todo. ¿Qué pidió Shlomo HaMelech? Sabiduría. Am Israel siempre se destacó con ser un pueblo sabio e inteligente. La Torah dice, Ki am chacham benavon ata, son un pueblo sabio. Y cuando los goim vean la Torah que tienes y la belleza que esa contiene, te señalarán y dirán, wow, qué pueblo, qué sabiduría tiene. Con los años, lamentablemente, las persecuciones, las inquisiciones, las destrucciones que causaron que vayamos perdiendo cada vez la paz y la tranquilidad para estudiar, la paz y tranquilidad para saber más. Pero nos pasa algo muy incómodo. A pesar que muchos años, siglos, generaciones tras generaciones, no tuvimos el privilegio de sentarnos a estudiar de forma tranquila, porque andábamos perseguidos, andábamos huyendo, andábamos velando por nuestra vida. Por las persecuciones y problemas dejamos de estudiar. ¿A qué nivel llegamos hoy? Que a pesar de la paz y tranquilidad que poseemos, seguimos sin tener la paciencia y la cabeza para estudiar y saber mucho. Dice Jajamim, Istera beligina kishkishkaria. Hay gente que tiene una moneda en una vasija y no para de hacer ruido. Una forma de decir, hay gente que saben 2 cositas y no paran de hacer ruido, que son sabios. Sabiduría verdadera es, escuchen bien la frase, el placer más grande que existe. Cuando yo leí este título en uno de los libros, creo que era de Rav Shimshon Pincus, me sorprendió la frase, el placer de la sabiduría. Él ahí habla de otra cosa, pero yo quiero nada más extraer el título.
El placer de la sabiduría. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sabiduría es placer? ¿O sabiduría es un deber? ¿Es una mitzvah? ¿Qué es sabiduría? Es placer, dicen Jajamim. Yo les quiero explicar exactamente qué significa el placer de la sabiduría. En el libro del Ramjal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, un libro muy profundo, un jajam muy grande, un cabalista muy grande, él decide empezar su obra, la famosa obra Mesilat Yesharim, la hacienda de los justos, con lo siguiente: el pilar de los pilares y la cosa más sabia que puedo empezar mi libro, dice él, para explicarte cuál es el deber de la persona en su vida. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es nuestro deber? Intentemos reducir en pocas palabras cuál es nuestro deber. Dice Ramjal, el deber de nosotros es leitaneg al Hashem, tener placeres de las cosas divinas. Otra vez, el deber de todos nosotros es tener placer de las cosas divinas. Voy a arrancar nada más aclarando que no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Ya lo voy a explicar por qué. Ojalá me equivoque. Pero normalmente no tenemos el placer divino. ¿Y saben por qué? Porque todavía no aprendimos cuál es el placer divino que se refiere el Ramjal. Para ello, con el respeto que les tengo, y por eso puedo profundizar, cuando yo profundizo en algo, es por el respeto de la mente que tienen, diciendo, es fácil de entender, me van a entender, aunque son palabras mayores. ¿Qué había en el premundo? Lo hablamos en una ocasión. ¿Qué había antes de la creación? Antes del Tohu Vabohu, antes del Bereshit. ¿Qué había al principio del principio de los principios? Trae en el libro Midrash Rabbah, un Midrash, el nombre de Rabbi Simai, ahí se me fue el nombre. Rabbi Simón, creo. Dice así: antes de la creación había la primera civilización, si lo quieren llamar así, que Dios creó, era la civilización de las almas. Hashem creó almas. A esas almas Dios les dio mucho placer, y las almas, después de recibir del Creador, en un momento dado le pidieron, subrayenme la palabra pidieron. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí, va a llegar hasta afuera, tranquilos, va a llegar hasta afuera. Otra vez. Después que las almas recibieron de Dios placer, le pidieron, no podemos saber después de cuánto tiempo, no había tiempo, pero en la segunda etapa le pidieron que quieren ganarse el mundo, el pan de la vergüenza, y que Dios haga el mundo. Todo eso ya lo saben. Mi pregunta es, ¿qué dio Dios a las almas? En el premundo, ¿qué dio Hashem a las almas? ¿Qué les dio? ¿Qué placer? Cosquillas todo el día. ¿Qué es placer? ¿Qué les dio? Jacuzzi. ¿Qué les dio? O sea, cuando ellos estaban gozando, ¿qué les daba para que gocen? ¿Entienden la pregunta? Cuando tú dices que Dios daba a las almas mucho placer, ¿qué les daba? Les iluminaba con su luz. ¿Qué? Con una lámpara todo el día así, luz. Se paraba delante de ellos. ¿Qué placer hay de pararse delante de Dios todo el día así? Hola Dios, hola. ¿Qué había ahí? Respuesta. Lo máximo, por lo menos de la parte visión divina, lo máximo, dice Dios, que yo te puedo dar a ti como alma. ¿Qué es lo máximo que te puedo dar? Que para ti será el placer más grande. Sabiduría. Sabiduría se llama Torah.
Solo que Torah para nosotros es Abraham, Isaac, Yosef, el cordero para arriba, la tribu tal era tal, partida del mar, Makot, eso es Torah. Eso es sabiduría materializada en historia. Pero sabiduría sin historia es sabiduría divina que no tenemos la menor idea de qué se trataba. Pero de ahí aprendemos nada más una cosa. ¿Qué es lo máximo que Akadosh Baruj Hu se siente bien en darte? ¿Quién dijo Netflix? Hay gente que gozan, y aquí quiero que me entiendan, hay gente que gozan de cosas en la vida. ¿De qué gozamos en la vida? ¿De qué gozamos? De la serie, del viaje, de la playa, y Barminan, si no tomaste esa semana un café en Starbucks, ¡oh! Los placeres de la vida. Eso se llama Olam HaTemurot, el mundo que se nos reinvirtió las cosas verdaderas en cosas falsas, en cosas sintéticas. Si antes adornaban las casas con flores verdaderas, hoy te las adornan con sintéticas. Si antes la sabiduría divina era lo más grande, y ese era el placer mayor que Dios podía darnos, sabiduría. El rey Shlomo era hombre sabio. Tan sabio era Shlomo Amelech que el mundo, los líderes del mundo, las reinas, los reyes, ministros, para gozar, ¿qué hacían? Viajaban hasta Jerusalén a tener una plática de sabiduría con Shlomo Amelech. Eso era el placer. Si eso es ante un humano, imagínense lo que es ante Boré Olam. Las almas disfrutaban del placer de la sabiduría. ¿Qué nos pasó llegando al mundo? El placer se reemplaza en lo que las papilas gustativas de la lengua dicen, wow. En lo que el tímpano te dice, ay, qué música tan bonita. Lo que la visión, paisaje de los ojos dicen, ay, qué bonito. Y mientras estamos con placeres y regocijos, lo llamaré artificiales, mundanos, terrenales, perdimos el placer tan grande de la sabiduría. Jajamín catalogan el placer de la sabiduría de la siguiente forma. Hay en la creación cuatro niveles. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. En español, inerte, vegetal, animal, parlante. Parlante que habla. Explica Jajamín que hay gente que aprendieron durante su vida a tener placeres. ¿Cuál es el placer más bajo? El placer inerte, mineral. Para sentarte en la playa, ver la arena, jugar con la arena, ver la montaña, es cosas inertes. Ver lo inerte, pararte y ver la luna, ver el sol, ver las estrellas, inerte. Ver el diamante en el dedo, inerte. Son placeres bajos. Hay placer segundo nivel. ¿Cuál es el placer segundo nivel? Vegetal. Se refiere a muchas de las cosas que uno come o pasea, paisajes bonitos, flores, campos, frutas, verduras, bosques. Hay un nivel mayor, animal, sea comida animal, que es más rica que la ensalada simple que comimos, o estar viendo animales, viendo los pajaritos, viendo los peces, viendo las aves, etc. ¿Cuál es el nivel más elevado de placer? Parlante. ¿Qué es ese placer? Sabiduría parlante, que alguien te habla o tú hablas y transmites sabiduría. Todo es importante. Ir a la playa es importante, comer es importante, pasear es importante, todo es importante. Pero nada sirve si no terminamos siendo en nuestra vida cultos. Dice el Rabbi Shlomo Ibn Gebirol, dice así:
La vergüenza más grande para una persona mayor de edad es que no sepa nada. Es la vergüenza más grande de ser mayor de edad, es decir, pasaron muchos años en tu vida y estás ignorante y no sabes nada. Vergüenza, dice Rabbi Shlomo Eben Gebirol. El Yetzer Hara nos engaña toda la vida convenciéndonos que debes de ser una persona feliz en tu vida y debes de buscar placeres y ven y te daré yo mi menú, dice el Yetzer Hara, para que seas feliz. Mira que te ofrezco en el menú del día. Esto, menos una cosa. Menos el placer divino que es el estudio de la Torah y los conocimientos judaicos que uno tiene que tener. En estos días estábamos en la Ilulá de Rabbi Meir Balanés, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿A qué se dedicaron estos dos jajamim tan especiales? ¿En qué época ellos llegan? Ellos llegan al mundo en una época de hambruna, tanto física como espiritual. Hambre. El templo se destruyó, los jajamim murieron, a Rabbi Akiva ya le mataron, a los 24,000 alumnos se murieron en la pandemia, ya no hay nada. Hambre. ¿Qué pasa cuando no tienes templo, no tienes judaísmo casi, no tienes Eretz Israel casi? Cuando no hay nada, ¿qué hace la gente? Van a pastorear en campos ajenos. Hay mucha gente que se hacían como los romanos, como los griegos. ¿Por qué los judíos se hicieron helenistas en esas generaciones pre? ¿Por qué se hacían helenistas? Querían sabiduría. ¿Quién ofrecía sabiduría en ese momento? Los sabios griegos, los sabios romanos. ¿Y qué pasaba a los sabios judíos? No les dejaban hablar, los jajamim no podían dar clases, si daban clases les mataban. No había hambre. Y no nada más hambre, pastoreando en campos ajenos. Cultura griega, cultura romana, cultura persia. Llega Rabbi Meir Balanés, Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿y qué empiezan a enseñarnos? Fíjense cómo se dividieron la tarea. Rabbi Meir Balanés se va a encargar de enseñar a todo el público lo básico. El padre de las Mishnayot, la Gemara, lo básico, los Midrashim, las historias, Rabbi Meir. Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿a qué se va a dedicar? La parte mística, la parte profunda. Y que cada uno entre al restaurante y coma lo que le gusta. ¿Te gusta Gemara? Aquí hay. ¿Te gusta Mishnah? Aquí hay. ¿Te gusta Halajá? Aquí hay. ¿Te gusta profundizar? Aquí hay. En tal que empiece el pueblo de Israel de nuevo a tomar el placer con sus papilas gustativas cerebrales de todo lo que es el estudio de la Torah. Antes de la creación, el placer más grande era sentarse y estudiar. Después que termine todo y llegue la Geula y termine todo, game over. ¿Qué va a pasar después de todo? Después de todo, ¿qué va a haber? Dice el Jajamín, y aprovecho, me da un libro, aprovecho para, de verdad, con mucho orgullo y placer, presentarles mi nuevo libro sobre Rabbi Meir y Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo tienen allá en vuestras butacas. El libro que se llama Las dos luminarias, y quiero hacer aquí una mención especial y agradecer enormemente a una señora que se dedicó toda su vida a la tumba de Rabbi Meir Balanés, la señora Gracia, y su hijo Avi fue el que donó el libro para toda la comunidad. Gracias familia. Sé que no la avisaron y la agarro en curva, pero de verdad, gracias, se le dedicó el libro. En este libro van a ver que Jajamim, Rabbi Yohanan dice que la Geulá va a empezar en Tiberias. ¿Alguien escuchó que tiene que empezar la Geulá en Tiberias? ¿Cómo llegamos a Tiberias? Si tú me dirías, Geulá,
Yo diría, empezará en Jerusalén, empezará en Hebrón, empezará en Tzfat. ¿O saben qué? Que empiece en Ashdod. Yo ahí nací, no sé algo. ¿Pero qué tiene que ver ahora Tveria? ¿Cómo llegamos a Tveria? Explican Jajamim algo bello. Escuchen bien porque es muy importante saber el deber que tenemos hoy. Ayer era la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Él reencarnó en el Arizal. Y el Arizal enseñaba Torah a su alumno Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital era un gran cabalista y era una persona muy preparada, pero el Arizal hablaba a una velocidad, con tanta información, tan codificada, tan profunda, que Rabbi Chaim Vital no retenía. ¿Y cuál es el problema? El Arizal falleció a los 37 años, es decir, no va a vivir muchos años. El año y medio que estudió con Rabbi Chaim Vital, tiene Rabbi Chaim Vital, al final, escribir una colección de Kabbalah así de grande, de todo lo que estudió con su maestro, Rabbi el Arizal. ¿Qué se hace para escribir tanto? El día de mañana hay que retener, hay que acordarse, hay que entender. Le decía Rabbi Chaim Vital a su maestro Jajam, no puedo. No tengo disco duro tan amplio. ¿Qué hizo el Arizal? Le dijo un día a Rabbi Chaim Vital, vámonos de paseo. Bajaron de Tzfat a Tiberias. Y en Tiberias le dijo, Jajam, ¿y eso qué? Hoy no estudiamos, ¿qué? ¿Un día de camping? Ahora va a sacar una alfombrita, un picnic. ¿Qué vas a hacer aquí? Vámonos al lago. A rentar un barquito y entraron al lago. Jajam, ¿va a pescar? Shh. Y llegaron a un lugar donde, según la tradición judía, está el pozo de Miriam. El pozo de Miriam era el pozo de las aguas que Akadosh Baruj Hu dio a Israel en el desierto para que puedan captar a Moshe Rabbeinu y entender todo lo que les enseñaba. Ese pozo quedó en Tiberias, en el Kineret. Dice Rabbi Chaim Vital, metió mi maestro el vaso de agua al Kineret, sacó y me dijo, toma. Y de ese día, todo lo entendía, todo lo memorizaba, se me abrieron todas las neuronas. Dicen Jajamim, y lo leerán en el libro, el motivo que la Geulá va a empezar en Tiberias, porque todos tendremos que tomar de esas aguas para empezar a entender la Torah del Mashiach. La sabiduría tan grande que Dios nos va a dar. Todos los conocimientos más increíbles que Dios nos va a poseer. Pero hasta que eso empiece, hasta que eso pase, a nuestro nivel tenemos el deber todos los días de leer. Les dije 80,000 veces y se los digo cada vez que me acuerdo del hecho de darles libros de regalos. Si tienes mis libros en tu casa, no traen berajá, no es segulá. Si lo tienes en tu biblioteca, no causa parnasá tová. Nada. Si lo sacas y lo lees, a lo mejor Akadosh Baruj Hu te mandará verajá. Pero cerrados, adorno, haram. ¿Por qué? Porque el deber que tenemos es, acuérdense, desarrollar papilas gustativas para disfrutar de sabiduría. No cada uno lo tiene. Uno puede tener placer y regocijo por otras cosas que por eso. ¿Y el motivo cuál es? Falta de, no sé cómo lo llamaré, entrenamiento, entendimiento, para que comas picante y te guste picante. No sé si aquí en México comen picante, pero digamos en un lugar que comen picante. ¿Cómo se hace para que uno coma picante? ¿Cómo se hace? ¿Ah? ¿Y lo disfrutas? En Israel te verán poniéndole chile y limón a las frutas, te mandan un manicomio. ¿Quién le pone chile al chocolate y al helado y a la... Bono shel olam. Pero ¿cómo haces que tu hijo le guste? Es decir, que los placeres son un entrenamiento. Y cuando entrenas a disfrutar, aunque no lo crean, hay gente que disfrutan cuando comen gefilte fish. O sea, hablo en serio.
Era de broma. Pero lo que quiero decir, ópera, ¿no? Hay gente que disfrutan de ópera. Yo me imagino entrando a ópera, me suicido a la mitad del show. No aprendí, mis papilas gustativas cerebrales en el oído no funcionan con esa música. Pero ¿hay música que me gusta? Pues claro que sí. Tengo mis canciones favoritas que me fascinan. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la comida más rica de tu vida? ¿Cuál es la comida más rica? La que tu abuela preparaba, la que tu mamá preparaba. Eso es lo que lo hace placentero, no otra cosa. No nos educamos lo suficientemente de disfrutar, de estudiar. Preguntaron al Rav Shach, estaba sentado Rav Shach en su stender, viejito, estudiando 20 horas. Le dijeron, Jajam, defínanos qué es Gan Eden. ¿Qué es Gan Eden? Imagínense que llegas a Gan Eden, nada más para que entiendan la gran diferencia. Y Hashem te dice, hija, calificates, penthouse, vista al mar, todo lo que quieras, todo bien. ¿Qué quieres? Aquí están angelitos a tus órdenes. ¿Qué quieres? Dijo Rav Shach, si Dios me dice a mí qué quiero en el paraíso, le voy a pedir un stender, una Gemara, y si no le molesta, un cigarro con un café. Eso es para mí Gan Eden. Cuando para algunos eso sería el infierno, siéntate a estudiar todo el día. Que tan castigado estoy, tan mal me porté que me están poniendo a estudiar todo el día. ¿Cuál es la diferencia? El desarrollo del placer. Dice nuestro sabio, escuchen algo. Cuanto más sabes de Torah y palabra divina, más escalas en las escaleras para acercarte a Boré Olam. Lo voy a explicar. Imagínense a alguien que le gusta dar clase, pero le gusta dar clase a muy alto nivel. ¿Qué pasa si llega un analfabeta? No conecta. Si llega alguien sabio, pues conecta, ¿sí o no? En Dios hay muchos niveles. Hay el nivel alfabeta. Hay el nivel más elevado. Cuando Dios te va a querer transmitir de su placer, de su sabiduría, ¿qué nos enseñará? No, nuestro nivel. Y si el nivel es bajo, en la escalera divina, tu manantial está abajo. ¿Qué pasa cuando vas escalando? Te vas acercando. Y no nada más eso. Im shamoa tishma. Dice Dios, si tú tienes un placer de escucharme a mí cuando hablo, a mí me da placer escucharte a ti cuando rezas. Sin embargo, cuando yo hablo y tú dices, otra vez, ya escuché esa parasha 80 veces. Cuando tú te pones a pedir, ¿qué digo? Otra vez vas a pedir lo mismo, ya te escuché ayer. El placer del contacto con Akadosh Baruj Hu es el placer del contacto del Maguen David, que se dibuja con dos triángulos, uno de arriba hacia abajo y uno de abajo hacia arriba. El de arriba hacia abajo alude a la Torah, que bajó del cielo a la tierra. El triángulo de abajo hacia arriba, que alude a las tefilot que suben desde la tierra apuntándole al trono celestial. El escudo verdadero, la belleza de la estrella de David, ¿cuál es? Cuando están las dos cosas. Yo te escucho, Dios. Es un placer saber tu Torah. Es un placer saber tus enseñanzas. ¡Wow, qué bonito es! Dice Akadosh Baruj Hu, ¿te gusta escucharme? También a mí me fascina escuchar cuando tú abres la boca y hablas. Como Rabbi Meir y Rabbi Shimon Bar Yochai eran tan grandes en el amor de ellos en estudiar, como dijo Rabbi Meir, Leshem Shamaim, estudiar Leshem Shamaim. Estudiar porque es un placer estudiar. No es estudiar porque a través de lo que estudio voy a ganar o voy a hacer nada, solo saber. Por eso Rabbi Meir, cuando le pedía a Dios, haz el milagro a fulano, ¿qué pasaba?
Milagro. Ay, qué fácil, ¿por qué con el funciona así de fácil y con uno no? Cuando tú le escuches a Dios con el placer que Rabbi Meir le escuchaba, verás cómo Dios le escucha con ese mismo placer lo que le pide. Rabbi Shimon Bar Yochai nos reveló lo más grande que tenemos en el judaísmo. Y lo digo con mucho respeto. Perdemos las oportunidades de estudiar la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Por qué? Porque esa Torah no se puede enseñar. Mire, la Kabbalah se comparó al vino. Vino. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se toma vino sobre estómago vacío? Hace daño, ¿no? ¿Qué se hace? Se come, después se toma. A veces pasamos la vida teniendo que comer lo básico para después algún día tomar del vino. ¿Qué pasa si comemos lento? Una clase al año. Leat. Pues nunca vas a llegar al vino. ¿Y quién pierde? Nosotros perdemos. Rabbi Shimon Bar Yochai tenía el don de explicar las cosas celestiales con las palabras más terrenales y fáciles. Y esos libros y esos conocimientos, muchos no tenemos acceso a ello. Porque hace falta lo básico y no tengo lo básico. Esta mañana me emocioné mucho de leer, y lo hablé con un jajam, una misión interesante en la vida. La diré y la explicaré y con esto empiezo a cerrar. Ojalá recibas en tu vida, reciba yo en mi vida, recibamos un beso de Dios. Besito divino. Explico eso. Shlomo HaMelech en Shir HaShirim comienza Shir HaShirim Asher Li Shlomo, el cantar de los cantares del rey Salomón. ¿Qué es lo primero que escribe Shlomo HaMelech? Lo primero. Ojalá que Dios me dé besitos. Y Shakeni mineshikot piu. ¿Qué besito quiere Shlomo? ¿De qué se trata besito? Besito divino es como poner la mano y bendecir. Dar algo amoroso de parte de Dios hacia el humano. Shlomo HaMelech, ¿qué quiere? Que Dios le bese la cabeza para que tenga sabiduría. Que le bese las mejillas para que sepa qué decir y hablar. Que le bese las manos para que le ayude a hacer un país enorme y construir el Bet HaMikdash. Que le bese el hombro para que pueda tener sobre sus hombros a todo el pueblo de Israel. Las costumbres antiguas eran que nosotros los jajamim o los Bene Torah o los hijos o los nietos íbamos a los abuelos, a los jajamim, a los tzadikim, a los mekubalim y le dábamos un besito. O en la cabeza por su sabiduría, o en las mejillas por sus palabras, o en el hombre sobre sus hombros sobre su carga comunitaria, o sobre su mano por escribir Sifrei Torah. ¿Por qué se daba besitos? Porque ese lugar Dios le dio besito a él. Si llega a Kadosh Baruj Hu y te besa en tu frente, tendrás una dosis de sabiduría. Si te da beso en tu mano, tendrás atzlajá en todo lo que hagas en tu vida. Hay que anhelar ese besito. Y beso es símbolo de amor. Entonces hace falta que me ame para que me dé el besito. ¿Qué hago yo para que me ame? ¿Qué puedo causar? ¿Qué puedes causar que Dios te ame? Para que se acerque y te diga, hija mía, toma un besito. Espiritualmente, obviamente, metafóricamente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo Dios te amará? Cuando disfrutas en tu vida, por encima de todo lo artificial que el planeta te ofrece, cuando disfrutes de su presencia, de su sabiduría, de su grandeza. Cuando la palabra divina sea un placer para ti, dice Akadosh Baruj Hu, si amas a mi hija, me amas a mí. Si yo le doy un beso a mi yerno, ¿ese beso por qué es? Porque ama a mi hija. Entonces yo le doy un besito. Igualito a Akadosh Baruj Hu.
cuando te ve abrazando a su hija, estudiando la Torah, escuchando cada palabra. Preguntaron una vez al Arizal, en palabras de hoy, ¿por qué a ti Dios te dio muchos besitos? ¿No? Es decir, el Arizal tenía éxito en su Torah, en su sabiduría, en su grandeza, sí. Le dijeron, ¿tú por qué tenías un éxito más de todos los jajamim? Había muchos cabalistas, ¿en qué te destacas tú? ¿Saben qué contestó? Cuando llorates y ayunates por no entender un pedacito en el Zohar. Cuando él leía un pedazo y no lo entendía, ¿yo qué haría? Next. Dale. No entendí esto, entenderé otra cosa. El Arizal se ponía a llorar. No te entiendo. Cuando demuestras ese amor es cuando recibes esa ayuda divina. ¿Quieres bendiciones en tu vida? Una sola cosa, procura llegar a disfrutar de lo divino. Shabbat es divino. Knis es divino. Torah es divino. Cuando disfrutas de esas cosas, empezaste a tenerle a Kadosh Baruj Hu mucho más cerca de ti. Termino en honor a Rabbi Meir Baal HaNes, que este libro se escribió hablando de verdad. Les sugiero, léanlo, mejor dicho, estúdienlo. Es un libro para estudiar y saber la grandeza de estas dos almas. No es normal que de todos los jajamim históricos que tuvimos, solo 2 jajamim tienen miles y miles y miles y miles y miles de personas en sus tumbas. ¿En qué se destaca? Hay profetas más grandes que ellos. Hay un motivo que cada alma de cada yudí, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, ¿qué hay en ellos? Respuesta, no se las voy a decir, léanla. Termino con una frase de Rabbi Meir. Con todo tu corazón y con todo tu alma, intenta siempre estudiar y conocer la Torah y los caminos divinos. Guárdala bien en tu corazón. Es decir, lo que leas, lo que estudies, guárdalo. Escríbelo, memorízalo. Y procura volver en Teshuvah y yo estaré siempre contigo. Yo creo que se refiere aquí, cuando obviamente cuando dice yo estaré contigo, como en nombre de Dios, diciendo, si estudias mi Torah, yo Dios siempre estaré contigo. Lo dijo Rabbi Meir Baal HaNes y yo agrego, ¿quieres a Rabbi Meir Baal HaNes como abogado? Prender velitas, que lo pueden hacer aquí afuera, es cuchi. Cuchi. No más. Cuchi. Velita. Bonito. No más. ¿Qué es lo verdadero la verdadera belleza? Es estudiar lo que ellos decían, saber quién eran, seguir sus consejos y sus pasos. Ahí sí conecto. Con prendida de vela, está bien, es bueno. Lo que no mata engorda, dale. Pero quieres a Rabbi Meir, quieres a Rabbi Shimon, tienes que estudiar quién eran, conectar con su sabiduría. Así que, señor presidente, por favor, Suri, por favor, quiero dar la bienvenida al presidente de la comunidad que nos honra hoy con su presencia, al encargado de asuntos religiosos, Suri Nehmad. Isidoro, ¿todo bien? ¿Unas palabras? Sí, bueno. Hola, bienvenidos todos. La verdad, vine por una invitación del Jajam Aniyar. Y me emociona ver tanta gente, me emociona ver todas las mujeres estudiando, que estemos pendientes de nuestra educación, de nuestros valores. Y bueno, venimos a respaldar todo esto que el Jajam Aniyar está haciendo y todo lo que ustedes están haciendo. Creo que con un nivel de educación y de valores y de entender nuestro judaísmo, vamos a poder tener más y mejores generaciones de Yehudim. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Ok, quiero cerrar. Gracias, señor presidente. Gracias por honrarnos con su presencia. Quiero finalizar. ¿Saben dónde se toca shofar? ¿En qué lugar en el Knis se paran a tocar shofar? ¿En qué lugar del Knis
se para el Hazán a rezar? ¿Dónde es el lugar que nosotros los sefaradim así acostumbramos? No sé, a lo mejor hay otras costumbres, pero nosotros, ¿dónde lo hacemos? En la Teva. ¿Por qué en la Teva? Escuché una vez de Rav Shaul Kredi algo que yo no sabía. Debido que en la Teva se pone la Torah a ser leída al público, en el mismo lugar que escuchamos a Dios, es el lugar que nos paramos para lanzar plegarias, tocar shofar y pedir abundancia. Para que siempre sepamos que cuando tú recibes la Torah con amor y cariño, a Kadosh Baruj Hu te lo da de vuelta. Les pido de favor, lean el libro, estudianlo a fondo. Si tienen comentarios, esta vez en el libro puse al final unas hojas para que cada uno pueda escribir sus comentarios.